Nuestro invitado ahora en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, es José María Laveaga, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de esta universidad, director del programa de doctorado en Economía y Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muy buenos días, gracias de nuevo. Buenos días. Bueno, pues antes de entrar en la cuestión que tenemos prevista para hoy, que es hablar de los trabajos de los Premios Nobel de Economía de este año 2018, quería comentar que el agua es sin duda uno de los grandes problemas y de los retos actuales. También de estas cuestiones entiende nuestro invitado, pero precisamente invitado por él y por el Departamento de Análisis Económico, si no me equivoco, uno de los expertos mundiales en esta materia, el profesor Hahnemann, estuvo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales este pasado mes de octubre en un seminario. ¿Qué aportaciones fundamentales, muy rápidamente, qué podemos destacar de la participación de Hahnemann en la facultad? Bien, empecemos por decir que yo no soy ningún experto en agua. Sería ser muy arrogante decir que lo soy. No lo soy. Hahnemann es en estos momentos uno de los grandes expertos y ha trabajado muchos años en temas de agua, pero ha trabajado en temas mucho más, en temas que tienen que ver con economía y cambio climático, que es uno de los temas que nos ha traído hoy aquí y que luego seguramente aparecerá alguna otra vez. Bien, en estos momentos en varios lugares del mundo, California, por ejemplo, estamos viendo los últimos incendios. California es un estado que sufre gravísimos problemas de agua. Hahnemann es uno de los asesores, en algunos casos en empresas particulares, en otros casos en instituciones públicas, para cuestiones que tienen que ver con los derechos del agua. El problema de Estados Unidos tiene que ver mucho más con cuestiones jurídicas, aunque evidentemente detrás de estas cuestiones jurídicas hay muchos temas económicos que se dilucidan en los tribunales. El otro lugar del mundo donde hay graves problemas de agua y donde Hahnemann también participa es en Australia. Y cuando vino a nuestra facultad, de hecho, venía de un viaje a Australia, en donde había estado asesorando a una comunidad indígena para cuestiones también que tienen que ver con los derechos de agua. Al margen de estas cuestiones de derechos de agua, Hahnemann es un experto en fijación de precios y por bloques y por tarifas y, en fin, tiene varios artículos muy citados sobre estos temas. Pero como antes decía, en el tema de agua posiblemente Michael Hahnemann ha trabajado durante los últimos 6-8 años, y más ha trabajado en temas que tienen que ver con energía y sus efectos sobre el cambio climático. En la facultad pasó 2 días. He de hacer un paréntesis y decir que Michael viene a España muy a menudo, un par de veces o 3 por año, y que normalmente viene a Madrid y se pasa por la facultad y a veces nos da alguna charla, o como esta vez nos dio un seminario, y al margen de este seminario luego tuvimos yo le llamé una mesa de investigación con él. ¿En qué consistió? La gente que está trabajando en temas relacionados con lo que él hace, nos sentamos en una mesa para discutir cuáles son los asuntos calientes en investigación sobre agua, sobre energía, sobre mercados eléctricos, sobre este tipo de cosas, y hablamos un poco pues de los datos adecuados, de cómo se plantean los ejercicios, cómo se hace una estrategia para poder publicar, qué tipo de preguntas son relevantes, qué tipo de preguntas son menos relevantes. De hecho, si escuchamos a los profesores que atendieron las 2 actividades, el seminario y la mesa de investigación, la mesa de investigación para nosotros fue mucho más productiva que el seminario, y seguramente este es un formato que seguiremos explotando en la facultad en los próximos meses con otros invitados, y también cuando venga Michael de nuevo.
Vamos a hablar ahora del tema que decíamos al principio, que es el que queremos abordar con José María Laveaga, específicamente en el programa de hoy. Es el trabajo y aportaciones de los 2 profesores y economistas que han recibido este año el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, que son William Nordhaus y Paul Romer. Ambos tienen una importante contribución al estudio del cambio climático y el crecimiento, y es el motivo principal por el que se les ha concedido el Nobel de Economía. Yo creo que la primera cuestión, para explicarnos un poco y para que entendamos el trabajo de los premiados, es tu opinión sobre estos premios y, sobre todo, por qué se les ha concedido el premio en este momento y qué interés puede haber tenido en destacar estas cuestiones el Banco de Suecia. Bien, mi opinión sobre premios y premiados, de la misma manera que se lo han dado a William Nordhaus y Paul Romer, pues posiblemente se lo podían haber dado a otros, porque a la vez que hacían investigaciones estos dos, paralelamente hacían investigaciones muy similares otros investigadores que se han quedado sin premio. Lo que quiero decir es que aquellos que reciben el premio son merecedores, pero seguramente no reciben el premio otros que serían igual de merecedores. Y a mí me gusta siempre poner algún ejemplo, y todos tenemos en la cabeza varios. Pues seguramente muchos coincidiremos en que Zvi Grilike se quedó sin su premio Nobel. Y cuando hablamos de estos temas de crecimiento, innovación y demás, pues siempre aparece él. Y ¿por qué no hubo para él? Pues porque hubo para otro que en los mismos momentos estaba haciendo cosas paralelas a las que hacía Zvi Grilike. O Terence Gorman, que seguramente ha contribuido mucho más que otros premios Nobel, pues se quedó sin su premio. Pero en fin, ambos dos tienen sus méritos, y la Academia Sueca dice que se lo conceden por integrar el cambio climático en el análisis económico, determinando los costes y beneficios de reducir las emisiones contaminantes. Esto a Nordhaus. Y por hacer lo mismo, pero con las innovaciones tecnológicas, es decir, integrarlas en el análisis económico, explicando qué hace que una economía innove y por tanto crezca más que otras. Esto es lo que dicen de Paul Romer. Además, añaden que sus hallazgos han ampliado significativamente el alcance del análisis económico mediante la construcción de modelos que explican cómo la economía de mercado interactúa con la naturaleza y con el conocimiento. Entonces, ¿qué liga a ambos dos para que los dos hayan tenido en este momento el premio Nobel? A mi juicio lo liga, o la similitud que tienen sus investigaciones, es que integran en el análisis económico dos cuestiones que son fundamentales: cambio climático por un lado, innovación tecnológica por otro lado. Y lo integran en el análisis macroeconómico de largo plazo. Es decir, estamos hablando de cambio climático hace algún tiempo y vamos a ir viendo, ya las estamos viendo, algunas de sus consecuencias en el largo plazo. Ya las estamos viendo, no tenemos más que mirar el clima, y las vamos a ir viendo mucho más a largo plazo. Pues bien, es ambos dos, y en este caso en particular William Nordhaus, hace mucho que están trabajando y alertando sobre cuestiones que nos pueden afectar, y afectar bastante en los próximos años. En realidad, a William Nordhaus se le dio en la última edición un premio en España. Estuvo hace relativamente poco en España. Además es un hombre muy amigable, y se le dio el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, y en aquel momento, digamos, hizo varias entrevistas, y una de las cuestiones que más se subrayaron en aquellas entrevistas es una frase que dijo, que fuera de contexto es muy fuerte, pero que dentro del contexto puede que no lo sea: que los gobiernos, las empresas y los hogares no pagan hoy prácticamente nada. Quería decir que el contaminar tiene costes, y esos costes deben estar
internalizados, y como no están internalizados, lo estamos pagando por algunas cosas que estamos haciendo ahora y que van a tener costes futuros muy relevantes para las nuevas generaciones. Algún inciso aquí, si alguno de los oyentes, de las personas que nos están escuchando, están interesados en ver qué dijo el Premio Nobel de Economía Nordhaus, en esa participación, es cierto que lo pueden ver en Internet, ya lo tienen en YouTube, no tienen nada más que buscar Premios Frontera del Conocimiento y ahí pueden escuchar su participación y la de otros de los premiados en la edición 2017. Vamos a hablar ahora las cuestiones comunes entre las investigaciones de Romer y Nordhaus. Vamos a ampliar este tema y si no pasamos ya a hablar directamente de las diferencias entre sus trabajos. Sí, a ver, además de lo que he dicho de integrar dos cuestiones muy relevantes en el análisis macroeconómico de largo plazo, estas dos cuestiones, en realidad, como lo veo yo, eran una especie de caja negra. Es decir, no sabemos o no sabíamos, cada día sabemos más, cuál es el mecanismo a través del cual la participación del hombre en la sociedad mediante la combustión de fósiles está afectando algunas partes de la naturaleza y en particular está afectando a la temperatura. Y además, digamos, está afectando a la atmósfera, gases de efecto invernadero, etc. Pero está afectando a la temperatura. Y este efecto sobre la temperatura pues puede tener consecuencias tremendas. No sabíamos tampoco, aunque había habido un premio Nobel que había sido condecorado con el premio por su contribución al crecimiento económico, lo había sido por algo, era Robert Solow, lo había sido por algo que llamamos el residuo de Solow. El residuo de Solow era una caja negra. Lo que hay detrás del cambio climático es una caja negra. Por tanto, hay bastantes similitudes entre ambos dos. Lo que ellos han hecho, en términos económicos, es introducir transparencia en lo que en un caso explica el residuo de Solow, y Romer a través de la innovación tecnológica en modelos de crecimiento y Nordhaus a través de modelos integrados que tienen en cuenta el clima para establecer las consecuencias económicas de los cambios. En realidad, Nordhaus fue el primero en crear un modelo de evaluación integrado sobre el cambio climático y este modelo incluye cosas tan relevantes como la población. Cuanto más somos, si contaminamos lo mismo por persona, más contaminamos. Evidentemente podemos contaminar menos, pero conforme los países se van integrando al crecimiento, cada persona de cada país, pongamos ahora China, con gran crecimiento, contamina más, hasta que vamos introduciendo correcciones, innovaciones, medidas de eficiencia, etc. Pues la población, cómo se concentra, de la manera en que en la atmósfera se concentra el dióxido de carbono, cómo esta concentración afecta a la temperatura global. Y todo esto, digamos, cuando uno pone políticas económicas, cómo los distintos agentes responden a estas políticas, y estas políticas en que se sustentan básicamente en una, que es lo que llamamos el impuesto al carbono, ¿no? Estamos muy inmersos en esto. Queremos para el año, el que sea, una economía descarbonizada. Descarbonizada quiere decir, en el 40 ya no circularán vehículos que consumen combustibles fósiles. Descarbonizada. Estos son los que contribuyen al CO2. Y entonces, con medidas de política económica, podemos ver cómo puede corregirse la evolución del daño causado por la concentración de no solo dióxido de carbono, no solo CO2, sino también otras partículas que tenemos. De hecho, una de las cuestiones muy relevantes es los gasóleos y la desaparición de los motores de gasóleo. El gasóleo, además del CO2, expulsa al aire óxido de nitrógeno, NOx, NOx, y el óxido de nitrógeno es para la salud humana
mucho peor todavía, que esta es un poco la guerra de las ciudades, ¿no? Actualmente, cómo lo hacemos, no es trivial, pero sí que tenemos un verdadero problema que tenemos que enfrentar. ¿Y por qué esto es importante desde el punto de vista económico? Voy a hacer un inciso aquí. Hace muchos años participé en un proyecto europeo que se llamaba Peseta. Peseta no por la peseta, sino porque eran las primeras letras del título del proyecto, que era Projecting Economic Impacts from a Bottom and Top-Down Approaches, o algo similar, ¿no? Entonces, ¿qué había en aquel proyecto? Pues había 6 sectores: salud pública, turismo, agricultura, inundaciones, un sector que englobaba a todos, y energía. Yo era el responsable de energía. Por primera vez en un proyecto de aquellos aparecía un economista. Cuando presentamos el proyecto en Bruselas, la persona que estaba encargada de escribir lo que luego iba a ser el libro verde, a mí me tocó presentar el primero, y ella dijo, ¿pero qué hace un sector como energía desde la economía aquí? Y entonces yo me quedé un poco parado, pero no tuve que contestar, porque contestó el representante finlandés, que dijo, es que si no hubiera energía y consumiéramos energía, no estaríamos sentados en esta mesa. Por tanto, ese es el origen. Y el final es que todo eso lo tenemos que valorar. Y lo tenemos que valorar porque sí o sí, ahora ya no podemos mitigar los efectos del cambio climático ni a corto ni a medio plazo, porque es muy caro. Es decir, reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, porque es muy caro. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar medidas de adaptación. Nos adaptamos al cambio climático. Me voy a explicar. Ya producen vino en el sur de Inglaterra y antes no. Pero en el 2004 hubo un problema de una ola de calor y hubo bastantes muertos en Francia y bastantes muertos en Inglaterra. Unos por calor excesivo, otros por contaminación alimenticia. Ya les he dicho que la salud pública era uno de los temas de esto. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que en los bares en España tenemos cámaras para dejar las tapas, los pinchos, en el sur de Inglaterra en los pubs no las tenían. Entonces nos adaptamos. Los pubs del sur de Inglaterra ya tienen cámaras para enfriar esto. Nos adaptamos. Los sitios donde murieron en Francia bastantes personas de edad ya tienen aire acondicionado. Medidas de adaptación que a veces también contribuyen a empeorar la situación, porque el aire acondicionado también emite. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto? Bueno, pues hay muchas propuestas y Nordhaus tiene en sus contribuciones pues algunas de estas propuestas. Pero las básicas, sí o sí, es cuando nos tocan el bolsillo. Subir impuestos como o siempre, pagar más, como sea. Siempre. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por accidentes de tráfico en España moría mucha gente, y ahora que nos tocan un poco el bolsillo, ¿verdad? Pues entonces ha bajado mucho. Tocar el bolsillo es, por tanto, desde la economía, digamos, esto es lo habitual, que es uno pone un esquema de precios para valorar los costes en los que uno incurre por hacer una u otra cosa. José María Laveaga, cuando he leído en algún artículo algún comentario sobre el trabajo y la personalidad de estos 2 premiados de este año, Romer y Nordhaus, sí que es verdad que se destacan cuestiones muy llamativas, ¿no? Incluso pues provocativas. Me gustaría que nos hablase de la personalidad de estos 2 premiados. Sí, en términos de las cuestiones llamativas es mucho más llamativo Romer que Nordhaus, que es mucho más tranquilo, digamos, ¿no? Cuestiones de Romer. La última. Hace una propuesta de Charter City, se llama, o ciudades autónomas. Entonces, ¿qué dice? Pues nada, vamos,
a crear ciudades en países subdesarrollados bajo la tutela de algún país desarrollado, pero ciudades autónomas a las que les apliquen las reglas del país protector, el país desarrollado, y entonces aquellas ciudades contribuirán a innovación, crecimiento, etcétera, del país desarrollado, de manera que serán un tirón para el resto del país que podrá engancharse y salir del subdesarrollo. ¿Por qué esto es muy problemático? Porque estás entrando en los países de una forma colonial. Entonces habíamos desterrado ya las colonias hace tiempo y parece que no están dispuestos los países a volver a ser colonizados, ¿no? La otra cuestión, digamos, que le trajo críticas, fue una crítica, valga la redundancia, que él hizo cuando salió de su etapa en el Banco Mundial sobre el uso excesivo de las matemáticas en la economía. Él es graduado en matemáticas, doctor por economía. Y dice que se usan excesivamente para evitar pronunciarse, para ocultar cuestiones de ideología y para evitar la discusión. Es cierto que se usan, pero seguramente él lo decía porque tenía muchas experiencias internas de cuando fue el economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial. Alguien dice que no hace falta más que ser economista jefe del Banco Mundial y ser polémico para que luego te den el Nobel, ¿no? Porque también pasó con Stiglitz y ahora ha pasado con Romen. Hago un inciso porque él dimitió de su puesto porque estaba en desacuerdo con alguna política, con alguna cuestión que en ese momento pues él no compartía. Esa es la tercera, que acusó a un economista interno de manipulación de datos para enmascarar la competitividad empresarial en Chile bajo la presidencia de Michelle Bachelet. Un poco para decir que qué mal iban las cosas con Michelle Bachelet y que bien habían ido con el previo, y digamos el sustituto de Michelle Bachelet, digamos, del mismo partido que el previo. De alguna manera acusó a alguien interno de algo que es muy grave. No se sabe muy bien qué pasó o no pasó. Lo que sí que se sabe es que Paul Romer en el Wall Street Journal se desdijo de lo que había dicho y por tanto un incidente diplomático que quedó ahí en ese momento. Sí, pero eso sin solución. Eso hizo que tuviera que dimitir de su cargo en el Banco Mundial. Bien, no tenemos mucho más tiempo. Simplemente ya para terminar, José María Laveaga, estos dos premiados, estos dos economistas, también matemáticos, como decía en el caso de Romer, sus contribuciones tienen relación con otras ramas del conocimiento. Ha apuntado algunas, pero quizás para terminar, no sé si le gustaría destacar que sus contribuciones a la economía son importantes porque también entran en otras ramas del conocimiento. Sí, en el caso de Romer, las tres contribuciones fundamentales, digamos, son tres trabajos, dos publicados en el Journal of Political Economy en el 86 y el 90 y uno publicado en el American Economic Review en el 87. Todas hablan de crecimiento, pero hablan también de cambio tecnológico. Tratan de explicar cómo el cambio tecnológico afecta al crecimiento de los países y tratan de explicar preguntas de por qué se converge o no se converge en crecimiento, por qué se converge o no se converge entre países en riqueza. Entonces, claro, todo esto tiene mucha trascendencia. Pensemos ahora, ha tenido mucha trascendencia para la innovación tecnológica, pero pensemos ahora en lo siguiente, en la dualidad innovación tecnológica, automatización en las empresas. Entonces, ahí nos aparecen otras disciplinas como las ingenierías y otras, las matemáticas y la física, etcétera. ¿Y por qué saco esto a relucir? Porque ahora vamos a asistir también a
a un debate sobre si la automatización, incluida la automatización con inteligencia artificial, contribuye o no al crecimiento o contribuye o no más que la innovación. Pensemos en un robot al que se le ha programado para hacer una tarea. Ese robot ya no va a innovar. ¿Va a innovar la empresa donde está ese robot si ha sustituido a un trabajador que era el que innovaba a través del robot? No, no lo sabemos. Creemos que no. Entonces, es posible que empecemos a discutir mucho de todas estas cuestiones. ¿Por qué lo del crecimiento y por qué ahora se da un premio a cuestiones de crecimiento que han estado aparcadas por la crisis? Bueno, pues porque la recesión nos ha traído cuestiones tan importantes como los efectos del crecimiento en la desigualdad o los efectos del crecimiento en el desarrollo a través de otras variables que pueden ser muy importantes. El género, la familia, la educación, las redes, la religión, las etnias. Y además nos ha traído otro efecto sobre el crecimiento y sobre la convergencia entre países a través de las instituciones, lo importante que son las instituciones de los países para que esto funcione o no funcione, fundamentales. Y finalmente nos ha traído el nexo entre cómo crecemos de forma sostenible y, por tanto, el cambio climático, lo que está afectando. Y ahora va a haber mucha discusión sobre la integración entre las dos, crecimiento y cambio climático. ¿Podemos mitigar creciendo como estamos creciendo o debemos crecer de otra manera para mitigar los efectos? Muchísimas gracias, José María Laveaga, nuestro invitado hoy en Sin Distancias. Es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en nuestra universidad. Gracias. Aprovecho también para recordar, igual que he dicho antes, con la información sobre el Premio Fronteras del Conocimiento, que en el portal oficial de los Premios Nobel de Economía merece la pena consultarlo, siempre lo digo, porque están, además de los discursos, los trabajos que han hecho los premiados y es una buena fuente de información y de documentación.